él es abortista, pero probablemente usted sea más abortista, porque usted le dice a la pareja de su iglesia que no tengan hijos, que los hijos son un estorbo. Entonces, primero usted tiene que revisar su fe, porque usted se le olvidó el Salmo 128. Y aquellos que están atacando, por ejemplo, de una manera muy, muy directa a candidatos y de manera indirecta, que son abortistas, gente que no saben discernir su mano derecha y su mano izquierda. Porque, por ejemplo, la candidata de aquel lado, es decir, nosotros le llamamos de aquel lado porque estamos de este lado, del Distrito Nacional, que todo el mundo conoce, no es la que más le conviene a la nación. Realmente el que le conviene a la nación es el de la fuerza progresista, es decir, el Vincho, es el que más le conviene, porque ha dicho claramente su postulado con relación a la vida. Ahora, ¿cómo un pastor puede decir, voten por la vida, cuando al mismo tiempo aplaudió a 3 pastores en un evento internacional que fueron contra la vida? Es decir, que distorsionaron las escrituras diciendo que los homicidas entran al reino de los cielos y todo el mundo le aplaudió. Y dicen, ¿en qué hemos fallado? ¿Qué hemos dicho de mal? Lo mismo que el profeta Malaquías. Entonces le dejo a ustedes, ¿verdad? Para que puedan hacer primero Onésimo y luego nuestro querido pastor Alan su comentario con relación al libro del profeta Malaquías. Que el Señor les bendiga. Quiero iniciar leyendo el versículo 2 del libro de Malaquías en su capítulo 1, que dice: yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis, ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová, y amé a Jacob. Una de las cosas interesantes del libro es que Malaquías significa mi mensajero. Es decir, que era Dios mismo que venía a través del profeta para estorbar las conciencias de estos hombres que probablemente estaban en un tiempo de mucha comodidad y popularidad en términos políticos, sociales y humanos, por encima del descuido espiritual que tenían. Se supone que el principal objeto de atención de este libro son los sacerdotes, que eran los líderes espirituales del pueblo, los llamados a guiar al pueblo al diseño de Dios en cuanto a su comportamiento, su adoración, su perspectiva, sus valores, sus principios. Pero ellos habían distorsionado todo el propósito de Dios y se habían conformado a una estructura en la que todo les estaba saliendo bien, pero a costa de comprometer el carácter y la obra de Dios. Entonces Dios viene al encuentro de ellos para decirles que están mal, y entonces ellos le preguntan, ¿y tú nos has amado alguna vez? Cuando el primer acto de amor para con nosotros es estorbar nuestro pecado, especialmente el de los líderes. Las preguntas levantan la conciencia. Las preguntas son como cuchillos, como un bisturí que lacera nuestras conciencias para que volvamos en sí. Pero cuando el estado de nuestras conciencias está tan pervertido, en vez de agradecer al Señor lo que Él está haciendo, entonces nosotros nos volvemos contra Él. ¿Cómo que? ¿Y en qué tú me has amado a mí hasta este punto? Si yo me siento abandonado de tus promesas, si no ves tú tu propósito en mi vida, pero al mismo tiempo estás disfrutando de cierta comodidad y popularidad que se supone que es el resultado de la bendición de Dios sobre sus vidas. Es importante también observar que el amor de Dios implica su justicia sobre nosotros, sus actos de justicia, porque el Padre al Hijo que ama lo disciplina. Y cuando nosotros no procedemos bien y Dios viene sobre nosotros al encuentro, eso es una gran bendición. Que Dios no nos deje andar en nuestros pecados, pero estas personas no vieron a Dios en su proceder. Es como cuando los discípulos estaban en la barca y había una gran tormenta y la barca se estremecía y todo se oscurecía y Cristo vino caminando sobre las aguas para ayudarlo. Lo interesante es en el pasaje que ellos no vieron a Cristo, vieron un fantasma. Y todos los discípulos gritaron, ¡guay mi madre, un fantasma! Hasta que Cristo habló y ellos escucharon la voz de Cristo y Pedro dijo, es el Señor. Pero no podían identificarlo. El problema no estaba ni en Cristo ni en la tormenta, estaba en ellos. Ellos necesitaban crecer en su relación con Dios. Y estas personas también. Una pregunta interesante es, ¿cómo podría alguien que no está andando en los paradigmas de Dios ayudarnos a elegir buenos líderes? ¿Cómo podría alguien que no sabe identificar el proceder de Dios en la vida de un hombre ayudarnos a escoger un líder?
aquí no se trata de escoger un pastor, muy importante, ¿de acuerdo? Los paradigmas para escoger un pastor, Dios los colocó en las Escrituras y están allí muy claramente establecidos. Bien, aquí se trata de elegir líderes desde una perspectiva del bien común. Entonces, todos son malos, lo sabemos, pero dentro de ellos hay personas que tienen una sensibilidad mayor, inclusive a las verdades espirituales. Y esto queda evidenciado en su forma de hablar, en su forma de responder, especialmente en los puntos que nos interesan a nosotros saber de sus corazones. Por eso las preguntas son importantes para ellos. ¿Qué tú piensas acerca de esto? ¿Cuál es tu postura acerca de aquello? Temas de vital importancia como la vida, temas de vital importancia como la sexualidad, el matrimonio, temas de vital importancia como las leyes, la justicia, son puntos importantes que debemos evaluar al momento de elegir una persona para que dirija los destinos de nuestra nación, porque esa persona o va a atraer hacia nuestra nación los juicios de Dios o va a atraer a nuestra nación la visitación de Dios. El mayor tropiezo aquí, pienso, pastor, antes de pasar a nuestro distinguido pastor Alan, es que si tenemos un nivel de crecimiento sistemático de creyentes, pero ese crecimiento de creyentes no ha afectado la moralidad de los candidatos, algo no anda bien. Porque la iglesia determina el nivel de candidatos que debiéramos tener postulándose por temor a la reacción del pueblo de Dios. Pero no he visto tal reacción en los candidatos. Más bien hay una confabulación entre la iglesia, los líderes cristianos y los candidatos, no para que ellos se tornen más espirituales, sino para tornar nuestras iglesias y nuestros miembros más carnales al momento de tomar una decisión. Y eso es muy preocupante. Ellos han hecho un estudio. Es decir, los políticos no se mueven si no hacen un estudio de campo. Es decir, el candidato, por ejemplo, del PLD, se reúne con 2 pastores y se torna descarado cuando al mismo tiempo va donde un brujo. Entonces parece que esos pastores no le dijeron, tema a Jehová. Pero él hizo su estudio de campo. ¿Cuál es el estudio de campo? Que este es un país de brujos. Ningún político, ninguno, por más neófito que sea, va a visitar un brujo si esto no le representa una cantidad de votos. Entonces le está diciendo, a esos 2 con los que me reuní, yo los tengo, son míos, porque están en el poder los 2. Y son mis amigos los 2, por cierto, y gente muy, muy exquisita en su trato. Pero no se trata de la amistad ni del cariño que usted le tenga. El asunto es que implícitamente ese candidato le hizo un daño a esos 2 funcionarios del gobierno, o por lo menos uno es funcionario del gobierno. El otro está muy ligado a lo que es la influencia social del país. Es decir, que lo que se está hablando aquí es de que si el pueblo está mal, los candidatos van a estar mal. El otro, si el señor Luis Abinader, que es del PRM, hace su estudio de campo. Él sabe en su estudio de campo que a este país no le importa mucho el asunto de la homosexualidad y del transvestismo, porque se junta con la peor promotora, el peor promotor porque es un hombre. Pero ya uno, gracias, me están diciendo aquí los hermanos que están en esta escuela dominicana, me dicen, ahora sí, es un hombre, pero tiene un nombre de mujer, pero que fue el presidente de la República. Yo tengo que controlarme mi indignación realmente, que le cambió el nombre. Un decreto presidencial le cambia el nombre a un homosexual. Es un precedente que se crea. Entonces estamos hablando de que el señor Abinader se abraza con ella. ¿Usted sabe lo que es ponerle la mano en la cintura a un hombre? Hay una foto donde él le pone la mano en la cintura a un hombre. Y luego le preguntan a él acerca del tema y dice, nuestro partido, la posición de nuestro partido, y entra a hablar de la libertad sexual, de la libertad de género, como ellos le llaman, y de todas esas diabluras. Es decir, que no es él, es él su candidata principal a la senaduría, que le llaman, que tienen lo que le llama hoy en día una mentalidad progresista. El que nos quedaría es Leonel Fernández. ¿Qué ha dicho Leonel Fernández? Pero de eso podríamos hablar más adelante, después que el pastor Alan haga su comentario. Sí, muchas gracias. Dios les continúe bendiciendo. Bueno, como ya se ha comentado, me llama mucho la atención aquí
y es que Dios actúa siempre de una manera para darse a entender y para ayudarnos a nosotros. Y en su accionar, Dios los problemas no los trata por las ramas. Él va al corazón del problema y como ya se ha mencionado, muchas veces nosotros queremos que el pueblo reaccione de una manera, o más bien que los líderes reaccionen de una manera cuando el pueblo ya está contaminado y queremos que no actúen de manera contaminada. Si nosotros vemos aquí, este libro de Malaquías, Dios utiliza a este siervo para hablarle. Hay un pueblo que está corrompido, que se está apartando del camino. Y él específicamente o especialmente está dirigiendo su discurso a los sacerdotes. Entonces, ¿quiénes eran los que llevaban las ofrendas contaminadas? ¿Quiénes eran los que llevaban lo que no servía? Era el pueblo. Pero Dios de manera directa o principal está censurando a los sacerdotes porque él sabía que quienes estaban llevando al pueblo a esto eran los sacerdotes. Entonces yo quiero leer, por ejemplo, los versículos 7 y 8 del capítulo 2. Dice, porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Y dice el versículo 8, mas vosotros os habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley, habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. Entonces yo me pregunto, en este tiempo que estamos viviendo ahora, estamos queriendo orientar a la iglesia y a la ciudadanía en general para que sepan cómo votar. Pero como ya usted había destacado, hay pastores, son líderes internacionales incluso en iglesias, que han promovido de alguna forma el hecho de que de no valorar la vida. Una persona puede ir al cielo sin ni siquiera valorar la vida. Pero a estas personas les interesa que nosotros promovamos, y ellos también quieren promover, el elegir candidatos que quizás sean de conveniencia a la nación, vamos a decir, porque que no vayan a favor del aborto, como ya se ha destacado, y de otras cosas que van en contra de las Escrituras. Entonces la pregunta que yo me hago, si yo motivo al pueblo, yo como pastor, si yo motivo a mi iglesia a que pueda creer que el valorar la vida no es algo imprescindible, no es algo que Dios valora tanto como para yo poder entrar al reino de los cielos. Si ya mi pueblo cree eso, si ya la iglesia que a mí me han puesto, como dice aquí el libro de Malaquías, para que yo presente la ley y que dirija al pueblo con relación a la ley. Si yo esta ley la corrompo y ya el pueblo vamos a decir que ya no tiene ese peso de decir la vida hay que valorarla. Ahora, ¿por qué o cómo yo puedo sacarle eso simplemente para en una casuística como esta, que es elecciones, decirles, miren, no solamente ustedes, tienen que convencer al mundo de que no voten por este candidato por esta y otra razón? Entonces uno está queriendo, como usted había dicho, de sacar la paja, queremos tapar o corregir un mal menor donde estamos promoviendo un mal mayor. Entonces, aquí la palabra claramente está diciendo, miren, a los sacerdotes, ustedes primero tienen que saber cuál es el rol que ustedes tienen. Ustedes tienen que conducirse de manera correcta, tienen que valorar el altar de Jehová, tienen que valorar los mandamientos de Jehová, tienen que comportarse dignamente para que el pueblo, siguiendo su ejemplo, pueda entonces valorarlo y traer lo que yo le estoy pidiendo. O sea, se le está demandando primero a los sacerdotes. Entonces, ¿cómo yo quiero demandarle a candidatos que no son cristianos? Primero, que se comporten como Dios establece en su palabra, y cómo yo quiero mover a un pueblo a que vote correctamente cuando yo estoy promoviendo cosas que son contrarias a las Escrituras. Entonces Dios está diciendo claramente aquí, ustedes han hecho tropezar a todo un pueblo, ustedes han hecho descarriar a mucha gente, por lo tanto, el llamado es, vuélvanse sobre sus caminos, vuelvan sobre sus pasos, para que estas personas puedan entender lo que yo quiero que ustedes hagan. Entonces, aquí se estaban trayendo sacrificios que no eran dignos
a Dios. Pero eso era porque los sacerdotes ya estaban corrompidos. Entonces, lo que nosotros queremos presentar aquí, que los pastores, los líderes, las personas que son influyentes en las iglesias, deben primero evaluarse internamente a ver si ellos están presentando, trazando las escrituras correctamente para después enseñar al pueblo a votar. Porque esto de la votación, aunque es muy importante, porque como el pastor dijo, eso va a evidenciar también lo que hay en mi corazón, dependiendo por quién yo vote, relacionado o comparado con la eternidad, es algo mínimo. ¿Es así? Es algo muy mínimo. Entonces, si yo en lo mayor, que es lo relacionado con la eternidad, no le doy valor a la vida, ¿por qué ahora en esto que es de causa menor, yo quiero darle tanta relevancia y hasta motivar a pastores que yo entendía en un momento que no estaban en lo correcto? Porque cuando un pastor te confronta y te dice por las escrituras, tú estás mal, y yo respondo como respondían los sacerdotes y el pueblo en este tiempo, y le digo, pero ¿en qué yo estoy mal? Espérate, estamos hablando de que de la misma manera que Dios habló aquí, es la manera que está hablando hoy, es a través de las escrituras. Y cuando yo corrijo a un pastor y le digo, tú estás actuando locamente, estás conduciendo mal al pueblo por las escrituras, y tú dices en que estoy andando mal, es el mismo comportamiento que estamos viendo aquí. O sea, no es de manera literal que Dios va a venir a hablarle a estas personas y decirle su maldad. Entonces, no me vengan a decir a mí ahora, vamos a orientar al pueblo para que voten. Claro, lo hacemos. Pero revísate que tú tienes un mal mayor en tu corazón, que estás conduciendo al infierno a mucha gente, y entonces lo quieres llevar a votar bien. Como que esta parte ahí me choca mucho cuando yo aterrizo esto al día de hoy. Es una incongruencia, ¿no? Una incongruencia muy grande. Sí. El autor Morgan, de quien hice una referencia, una introducción, destaca precisamente esta variación en los sacerdotes. Y Morgan dice, el problema es el liderazgo. El problema aquí eran los sacerdotes. En otras palabras, el descalabro del pueblo, y vamos a hablar un poquito del descalabro del pueblo, se debía al desvío o a la apostasía de los sacerdotes. Cuando hablamos de descalabro, debe entenderse que no era un descalabro desde el punto de vista, un desorden, desde el punto de vista humano o del hombre o del mundo. Era desde el punto de vista de Dios, porque las cosas estaban muy bien. Es decir, en el contexto de Malaquías, las cosas estaban muy bien. Había aparentemente un avivamiento. El episodio de Malaquías y el libro de Malaquías se escribió para los tiempos de Esdras y Nehemías, o después de Nehemías. Estamos hablando de que hubo un tiempo de gloria con Nehemías. Los muros fueron levantados, el pueblo, el templo fue restaurado, etc. Pero los males que confrontó Nehemías seguían, porque hay gérmenes, bichos o parásitos, como que no se pueden eliminar de esta tierra. Entonces, un parásito espiritual como que no se va a eliminar nunca, es la hipocresía y el orgullo. Es decir, que Nehemías lo palió, lo aguantó, le dio un antibiótico, pero volvieron a subir otra vez. Y en ese sentido, pues ellos estaban orondos porque había una actividad religiosa abundante, mucho sacrificio, hasta mucho ofrendar. Y alguien dirá, pero pastor, usted se equivocó porque allí dice, me habéis robado. No, ciertamente le habían robado, pero es que el punto es que ellos estaban dando mucho a su parecer, pero no lo mucho al parecer de Dios. En el caso de la viuda, recuerdan ustedes, ella dio ¿qué? Todo lo que tenía. ¿Y aquellos daban de qué? Pero lo que daban, lo que sobraban, daban más. Y las ofrendas eran abundantes. Pero el Señor dice, a mí no me interesa la abundancia de las ofrendas. A mí me interesa la proporcionalidad de la devoción. Por eso Pablo dice, cada uno de, ¿cómo? Pero en su corazón, pero dice más. ¿Qué más dice? Según haya prosperado.
Porque a lo mejor tú puedes decir, yo doy 10 millones, pero Dios te ha prosperado con 1.000 millones. Pero para nosotros ese es todo el dinero del mundo. Entonces, de eso se trata. Entonces había una actividad religiosa grande, muchos sacrificios, muchas oraciones, mucho liderazgo también, muchos sacerdotes, muchas relaciones diplomáticas, todo eso había en los tiempos. Entonces hay alguien que viene a dañar la fiesta. Ese es el problema. Que cuando hay avivamientos o aparentes avivamientos y alguien te daña la fiesta. Por ejemplo, cuando Acab y Josafat había un despertar. Estaban bien. Nadie va a la guerra o nadie declara la guerra si no tiene un ejército estable y una economía estable. Y entonces Josafat dijo, pero ¿tú has consultado a Jehová? Sí, todos los profetas. Claro, porque todos los profetas eran estadistas. 400 profetas diseminados, comiendo de la mesa del rey. ¿Cómo le iba? ¿Y quién le va a profetizar a Danilo Medina? Hoy en día, ¿qué pastor será si pertenece a un concilio que está recibiendo una tajada del presupuesto? ¿Y qué pastor que está recibiendo una tajada del presupuesto nacional le va a decir al presidente Danilo Medina que él erró al blanco cuando observó el Código Penal? A la senadora de la República, que es mi amiga, de mi provincia, y que me ha distinguido, yo lo primero que le dije, ¿qué le pasó al señor presidente? Y ella me respondió, pero yo no lo voy a decir por aquí. Ella me respondió. Ella me dijo qué pasó. Ella me dijo qué pasó. ¿Qué le pasó al presidente? Hijo de padres cristianos, con una hermana cristiana, con una influencia cristiana, con amigos cristianos, con una persona en su despacho, en su cercanía, pastor, el mediador entre las iglesias evangélicas y el poder ejecutivo. ¿Qué le pasó al presidente? Entonces hará diferente Gonzalo con el Código Penal. No, porque es su pupilo. Pero ¿qué pastor le dirá al presidente Mejía o Danilo Medina? Danilo Medina, ¿qué le dirá? Usted, presidente. No, el cura fue que le dijo al presidente, quédese con su chequera. Quédese con todo, con las exoneraciones que usted me da, quédese porque yo me voy. Porque su pecado es grande. Un cura avergonzó a un evangélico, nunca se había visto algo semejante, porque las demandas evangélicas son más que las demandas de la Iglesia Católica, a la luz de las Escrituras y a la luz de la realidad. Entonces, en los tiempos de Acab, había un avivamiento, aparentemente, pero esos 400 estaban en la mesa. Pero Micaías aguó la fiesta y dice, pero es que hay uno que me profetiza mal. Claro, ese uno tenía temor de Dios y no estaba comiendo del Estado, no estaba comiendo las migajas del Estado. Entonces, en los tiempos de Malaquías, lo mismito. Entonces Malaquías agua la fiesta y dice, así dice Jehová. ¿Qué significa el nombre Malaquías? Mi mensajero. Mi mensajero. Sí, entonces ellos se resintieron con el mensajero. No era con el mensajero que tenían que resentirse. Era con aquel que envió el mensaje. Morgan destaca los 7 ¿en qué? Capítulo 1, versículo 2. Yo os he amado, dice Jehová. Dijiste, ¿en qué nos amaste? Lo que destacó el pastor Onésimo. Capítulo 1, versículo 6. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Óigame qué grande. El Señor está pidiendo más. Dice, tú me estás dando lo que tú quieres darme. Yo soy Jehová y tú no me temes. Yo soy padre, pero tú dices que me honras, pero tú no me honras. Es decir, es una religión sin Dios. Una religión de Dios, pero sin Dios. Es decir, el glamour que da la doctrina de Dios y el ser de Dios, pero sacamos al protagonista de la iglesia, que es Dios mismo. Y entonces tenemos una religión sin Dios.
Y Dios dice, así no se vale. Así no se vale. Capítulo 1, versículo 7. Ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Es decir, no era que no ofrecían pan. No era que no había pan. Era que el pan que ofrecían era inmundo cuando debían santificarlo. Y dice el texto, y decís, ¿en qué te hemos deshonrado? Capítulo 2, versículo 17. Habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras y decís, ¿en qué le hemos cansado? Porque tenían doctrina. ¿Y cuánto hablan? ¿Y cuántas conferencias? ¿Y cuántos paneles? ¿Y cuántos millones de dólares en viajes de predicadores que se desplazan aquí y de allá? Que entienden que América Latina necesita una reforma cuando realmente no es América Latina. América Latina necesita el evangelio, pero no dentro de la iglesia, porque tienen el evangelio. Realmente donde hay que predicar el evangelio es en los Estados Unidos. La doctrina del cristiano suicida revela que Estados Unidos hay que reevangelizarlo. Porque se le metió el diablo a los líderes, pero eso es una cosa, una confluencia y una coordinación que todo el mundo dice, es que tanta gente no puede estar equivocada. 400 profetas estaban equivocados y había uno solo que no estaba equivocado. Aquí entra el mismo dilema. Dice el Señor, me habéis cansado con vuestras doctrinas. Capítulo 3, versículo 7. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? En otras palabras, no tenemos que arrepentirnos. Oiga, lo mismo que dicen que el arrepentimiento es algo esencial, porque hay un autor que escribió un libro acerca de la iglesia, un libro excelente, donde condena las 4 leyes espirituales de la cruzada estudiantil y profesional para Cristo, porque no menciona la palabra arrepentimiento. Sin embargo, él luego, 4 años después, dice que una persona se quita la vida y va al cielo. ¿Y se arrepintió ese? ¿Ese que se quitó la vida se arrepintió? No, porque parece que es un arrepentimiento forense. Un evangelio nuevo. Inventaron un cielo nuevo que Dios no ha dicho que existe. El cielo de los suicidas. Ahí yo no voy, ese cielo yo no quiero estar. Yo quiero estar en el cielo de aquellos que perseveran hasta el final y que cuando pecan se arrepienten y renuevan su arrepentimiento. Capítulo 3, versículo 8. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? Y finalmente, capítulo 3, versículo 13. Vuestras palabras contra mí han sido violentas. ¡Wow! Violenta, eso lo encontramos hoy en día. Y dice, ¿en qué hemos hablado contra ti? Oh, pero no hay una cosa que insulte más la integridad de Dios. Que cuando usted dice, por ejemplo, que ese es un tema de debate entre los pastores de esta iglesia, y cuando digo de debate es que estamos profundizando. Por ejemplo, cuando usted dice que el Señor escogió a un traidor. No, el Señor escogió a Judas, pero no un traidor. Ahora Judas luego lo traicionó. Pero el Señor no escoge un traidor, ni escoge un mentiroso, ni escoge un ladrón, pues es cómplice. Es una palabra violenta. Es decir, usted dice, no, que el Señor salva a todo el mundo. No, el Señor no salva a todo el mundo, eso es universalismo. Solo los santos van a Él. El Señor salva a los que creen en Cristo y se arrepienten y viven unidos a Él y a su palabra. Si permanecéis en mí, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Entonces, ¿cómo usted le va a dar una cátedra a lo del mundo? No, comience con usted. De hecho, ya está decidida estas elecciones. Por más spot que usted haga y que yo pueda hacer, ya esto se decidió. Y se decidió de acuerdo a la condición del pueblo de Dios. Si el pueblo de Dios está mal, en aquel lado del puente, en el Distrito Nacional, olvídese que tendremos a una mujer de candidata enemiga de Dios. Ahora, si el pueblo de Dios está en avivamiento de aquel lado, en el Distrito Nacional, olvídese que esa mujer no va. Es decir, que si pierde la verdad de aquel lado, no le echemos la culpa a los del mundo. Echemos la culpa a nosotros, porque no estamos salando. Todos los templos de aquel lado están llenos. No hay asiento de aquel lado en las iglesias ricas del Distrito Nacional. Full. Hay iglesias que están llenas de funcionarios. Hay iglesias de aquel lado que están llenas de comentaristas de televisión.
de artistas, de los artistas más famosos de este país. Han salido ellos. Usted lo ha escuchado a ellos. Porque si tuvieran la influencia de esos púlpitos en santidad, no habría que decirle a esos artistas famosos que ellos mismos se encargaran de promover valores, y más que valores, principios cristianos, pero ellos están encerrados porque a ellos no les conviene, porque ellos viven del lucro. Entonces, es tan claro como eso. Es decir, una ecuación exacta. Si de este lado hay influencia cristiana, hay que ubicar la candidata o el candidato. Hasta ahora yo me inclino por la candidata. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Yo he estado cerca de esa persona. Y esa persona me prometió en su despacho, pastor, esa observación del señor presidente aquí no pasa. ¿Usted está seguro, honorable senadora? Te lo digo, ya yo consulté a todos los senadores y me dijeron que todos son pro vida. Entonces, ¿por qué le voy a negar mi voto a ella y mi amistad? No le niego ni mi voto ni mi amistad, porque ha sido valiente. Ahora, usted puede estar seguro, si ella hubiese levantado la mano, aquí no entra a una cena de gala. Cuando digo que no entra, no es que está prohibido, es que no entra bajo mi consideración y amistad, porque es una persona promotora de muerte, es una homicida, pero ella declaró que no es homicida. Pastor Bayone, eso no va a pasar. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Reconocerle ese mérito que ella tiene, no por amiguismo, no por afecto, no por cariño, líbreme Dios, yo estoy en la presencia de mi Dios y beneficio del Estado. ¿Qué hemos recibido? Aquí no, aquí ofrenda de panes y peces, de gente humilde. Esa persona que he mencionado adquiere tarjetas de invitación, la compra como la compran médicos y demás personas, invita a todo su equipo para que esté exponiéndose a la palabra de Dios. Es decir, que en esta iglesia no somos mercenarios, ni aspiramos nunca a hacerlo con la gracia del Señor. Es decir, que es pertinente los tiempos que estamos viviendo, ¿verdad? Tomar las exhortaciones de Malaquías y aplicarlas a la vida nuestra. Bueno, el tiempo se nos fue. Pastor, tenemos palabras finales. Por favor, luego de usted, el pastor, entonces Alan, y yo cierro con un tiempo de oración. Cómo no, quiero leer para finalizar mi intervención en Malaquías capítulo 2, versículo 17, y dice: habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras y decís, ¿en qué te hemos cansado? En que decís, cualquiera que hace mal agrada a Jehová, y en los tales se complace. O si no, ¿dónde está el Dios de justicia? Me parece que una de los termómetros que debemos aprender a utilizar para poder evaluar a un candidato son sus palabras, sus expresiones. Eso también pasa con el liderazgo, es decir, aquí estamos iniciando un proceso de escogencia de líderes. Una de las cosas que debemos procurar es saber lo que hay en su corazón, y la forma en que ellos se expresan en temas puntuales es vital. Entonces, una de las tareas que nos hemos propuesto mi esposa y yo ha sido revisar a los candidatos, porque una de nuestras preocupaciones es exactamente la complicación que tenemos ahora de estos tres candidatos. Aunque tenemos de los tres posturas muy definidas, hay algunas cosas que están en nebulosa y hemos hecho una investigación porque queremos cumplir con toda justicia. Es decir, antes de depositar el voto como un acto de adoración y de deber cívico y moral, debemos saber cuál es la razón. ¿Por qué yo me inclino hacia uno y por qué no me inclino hacia otro, aunque tenga alguna facilidad de parte de uno que necesariamente no es el que le agrada al Señor? Porque esto es un acto de justicia. Es decir, votar de manera con una limpia conciencia. Señor. Votar con una limpia conciencia es un acto de justicia, y no hacerlo así es un acto de injusticia que implica el desagrado de Dios. Y el desagrado de Dios no solamente trae consecuencias a mi nación, trae consecuencias a mi persona, a mi familia y a mi congregación. Entonces, de los candidatos, aunque no tenemos de ellos todo lo que quisiéramos observar sobre nuestros intereses espirituales, sí tenemos puntas de iceberg que nos pueden decir hacia dónde se inclina su balanza en términos muy, muy comprometedores que van a venir posteriormente. Es decir, la vida, el valor de la vida, la ideología de género, Sí, señor. el valor del matrimonio,
Entonces, esos puntos que son los que podemos ver porque nosotros no conocemos el corazón, son los puntos de referencia que debemos utilizar para valorar. Y traigo brevemente aquí el caso de Estados Unidos. En las últimas elecciones teníamos dos candidatos, uno que abiertamente estaba a favor de la depravación y otro que abiertamente estaba a favor de la vida y del evangelio. Y aún siendo político, la duda era, ¿y lo cumplirá? Y la providencia no solamente nos favoreció con el mejor candidato, sino que lo comprometió a cumplir su palabra. Sí, señor. Yo pienso que una iglesia saludable debe orar, Señor, que las palabras de Él lo aten, que le aten su conciencia a tu temor y que aún en su impiedad, Él promueva tu propósito para la iglesia y para el mundo. Y me parece que esto es importante para nosotros ahora. Gracias, amado pastor. Sí, en mi caso quiero, en la misma línea que el pastor Onésimo, pero leer el versículo en el capítulo 3, versículos 14 y 15, luego del en qué último que usted citó. Dice, pues habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad, no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Entonces, aquí estamos viendo una escena donde, a diferencia del salmista Asaf, aquí hay sacerdotes que están cuestionando la justicia de Dios, pero no solamente están cuestionándola, sino que están obrando como si Dios fuera injusto y que Dios va a recompensar a los que hacen injusticia. Porque el salmista Asaf ciertamente estuvo buscando respuesta cuando ve la prosperidad de los impíos y todo eso, pero estaba buscando respuesta en Dios. Aquí vemos sacerdotes líderes, que hoy se ve también, que están alabando a aquellas personas que abiertamente están actuando en contra de los principios bíblicos y lo estamos viendo prosperando y decimos, ese es el paradigma que debemos seguir, este es el camino. Entonces, es muy peligroso el yo poder alabar un pastor porque está siendo prosperado cuando yo estoy viendo que está actuando en contra de los principios bíblicos y entonces yo estoy dirigiendo a esta iglesia a decir, mire, ellos dicen que están bien, ellos están predicando esto, pero están en lo correcto y mire cómo Dios lo está bendiciendo. Sin embargo, vemos aquí cómo el pueblo se descarrió por esto mismo. Entonces, ¿cuál es el punto aquí? Primeramente, nosotros como pastores tenemos que procurar vivir a la luz de la palabra de Dios de tal manera que aunque en un momento nosotros parezcamos como que estamos siendo menospreciados por Dios, porque estemos pasando por alguna providencia, debemos enseñarle a la iglesia que la promesa de Dios se va a cumplir, que Dios es veraz, que Dios es justo y que a la vista, o sea, lo que podamos ver con relación a la prosperidad y todo eso, no es garantía de ser fieles a Dios. Eso pasa igual con los candidatos que vamos a escoger ahora. O sea, nosotros debemos mover a la iglesia a que ellos puedan discernir básicamente esto, el espíritu de la palabra. Como bien decía el pastor Onésimo, no es yo ver cuál es el candidato que ahora mismo está en una posición más alta, el que tiene más simpatía, el que puede agradar más. No, ese es el candidato, porque miren, ese es el que tiene una mejor posición. No, no se trata de eso. Aun cuando nosotros podamos entender que el candidato que a la luz de las Escrituras es el que más no conviene, aunque podamos ver que quizás ese no es el que va a ganar en este momento, Dios es soberano, pero yo no puedo, como usted mencionó ahorita, decir, no, este es el que debemos seguir, sino vamos a hacerlo por el lado correcto. Estos sacerdotes, y vuelvo y recalco en esto, como ahora hay pastores que están alabando, pastores del norte, porque están en una posición muy alta y que tienen ya un nombre bien establecido, le están diciendo a su iglesia, estas son la gente que están predicando la verdad. Ahora, aquel pastor de la zona oriental que está contradiciéndolo, lo que hay que compararlos. No, no se trata de eso. Entonces tenemos que ser cuidadosos porque no estamos entonces actuando conforme a lo que Dios quiere, sino que nos estamos dejando llevar de la impresión. Y eso se da en todas las áreas, no solamente en el área eclesiástica,
sino también, como bien estamos presentando ahora, para unas elecciones presidenciales, que es para dirigir la nación. Gracias, pastores. Bueno, alguien puede decir, se le olvidó al pastor hablar acerca de Leonel Fernández. Quedó en suspenso. Entonces lo prometido es ley. Sí, tengo que hablar de él porque ya hablé de los dos. En el caso del presidente Fernández, o expresidente Fernández, cuando él era el presidente del Partido de la Liberación Dominicana, él escribió, según yo leí en el periódico, o respondió a una pregunta o escribió, donde flaqueó con relación a una de las causales para el tipo penal del aborto. Eso me entristeció mucho, mucho, porque el doctor Fernández, desde el punto de vista humano y político, era mi esperanza en ese punto por su influencia. Además, fue el mentor de la Constitución del 2010. Y esa Constitución tiene una influencia pastoral y cristiana muy fuerte. Es decir, ahí están atados unos cabos que solamente un tribunal constitucional influenciado por la Finjus puede corromperse en ese aspecto, porque el Finjus forma parte precisamente de la Constitución comentada, que promueve el Tribunal Constitucional, que no debería, y yo se lo digo a Milton Rey Guevara, que no debe promover ese libro, esa Constitución comentada, no la debe promover, y no es justo que lo haga, porque se supone que si la está avalando esa Constitución comentada, entonces lo que dice allí se convierte en ley. Y Finjus allí habla de que eso es un cigoto. Y entonces es a favor de la causal del aborto, de una de las causales o de las causales que de alguna forma hacen que se cometa un crimen contra esa criatura. Es decir, que el Tribunal Constitucional debe de observarlo, porque finalmente se va a apelar al Tribunal Constitucional. Entonces la Constitución de la República, promovida por Leonel Fernández y por un grupo de juristas constitucionalistas exquisitos, amarraron el matrimonio entre un hombre y una mujer, que antes la Constitución que le antecedía no estaba amarrado entre un hombre y mujer. Es decir, que Leonel Fernández es responsable positivamente hablando de eso. También el asunto de la vida desde la concepción, hay que darle el mérito. Entonces no sabemos por qué escribió esto cuando era presidente del PLD. Sale del PLD y ahora recientemente vuelve mi alegría. Vuelve mi alegría porque el hombre es él y sus circunstancias. Y el hombre puede volver sobre sus pasos. Entonces el pastor Lorenzo, creo que tuvo una reunión con una cantidad de pastores, dice la reseña, cientos de pastores, independientemente de que habían cientos o no, habían pastores allí y personas allí. Y ahí grabado, que luego lo promueve el mismo Fernández, él entonces vuelve sobre sus pasos y cambia. Y dice, no, yo me comprometo con ustedes a valorar la vida. Me comprometo a valorar y a respetar el matrimonio entre un hombre y una mujer. Viniendo de Fernández yo lo creo. Porque Fernández es un hombre que me merece para mí todo el respeto. Es de los políticos más consistentes de esta nación. A muchos yo les decía, no, él no se va a reelegir. En aquellos tiempos, sí, pastor, todo el mundo se reelige. Diferente a Medina, que se comió un tiburón podrido. Y no le importó. No le importó. Pero él no. Dirán, no, él fue y llevó la firma. Aquí está en la firma. Entonces, si hay un candidato por el cual la iglesia evangélica debe inclinarse, es por Leonel Fernández. Y no estamos hablando de que aquí estamos recibiendo algún beneficio de Fernández. ¿Qué beneficio? Él no está ni en el poder, ni lo conozco. Lo saludé hace como 8 años. Un saludo de ahí a ahí. Y le dije, quiero invitarlo al programa para hablar de ciertas cosas. Y no se pudo porque tenía un aire triunfalista y ganó en aquel tiempo, ¿verdad? Donde entendía que no debía exponerse mucho para no caer en la encuesta. Pero ¿qué relación podemos tener? Ninguna, sino nuestro temor a Dios. Es decir, que para la estrategia del reino, el candidato que más le conviene a la nación es Leonel Fernández. Dios le bendiga a todos, que Dios nos dé gracia y que podamos aprobar lo mejor. Al decir esto, aunque aquí hay un porcentaje casi de un 95% o un 98%
que está claro en lo que estamos diciendo. Y aquí hay un mínimo por ciento que puede diferir, pero aquí esta iglesia tiene una solamente. Y aquí no andamos con señalamientos ni cosas que creen ambigüedad, no. O estamos o no estamos, o somos o no somos. Estamos por el camino que entendemos correcto. Si nos equivocamos, que nos equivoquemos del lado de Dios y de la palabra del Señor. Oremos a Dios. Padre, gracias. Gracias por tu amor y misericordia. Pedimos que tú bendigas a la nación, que tú bendigas a la Junta Central Electoral, que les dé a esos jueces temor de ti. A la policía militar, dale temor de ti. A los del Departamento de Cómputos de la Junta, dale temor de ti. Al presidente de la República, que mucho bien ha hecho a la nación, pero también a tu reino no le ha hecho mucho bien. Acuérdate de él para bien. Acuérdate de bien, para bien de el candidato Abinader, que tu temor esté en él y completa la salud que le falta. A él, a su esposa y a sus hijas. Bendice al candidato Fernández también. Que tu temor esté en él y que ese juramento que él hizo delante de esos creyentes, porque aunque nosotros no estábamos ahí, sí estábamos ahí. Que él sepa que es delante de ti y que no cambie si tú le das el beneficio del éxito en este punto. Y aun cuando no pueda tener éxito, que pueda mantener su consistencia y quita cualquier espíritu camaleonístico, de camaleón, que se adapta a los colores, al ambiente, a la conveniencia. Pedimos que tú des temor a tu pueblo, a los pastores, que puedan volver sobre sus pasos y que ante todo puedan ser consistentes y temerte a ti. Que los que aplauden a los suicidas, que son cristianos y que lo llevan al cielo, que se arrepientan para que entonces puedan hablar a aquellos que votan al favor de el aborto, de aquellos candidatos abortistas. Y el que vota por un candidato abortista es tan abortista como él. Te pedimos que tú tengas misericordia de nosotros. Guárdanos en lo que resta de este culto, en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga a todos.